¿Qué más tenemos, compañeros? 3 minutos, por favor, para que vayan ingresando para esta segunda parte. ¿Tienes luz? Porque está bien oscuro. Y eso da más sueño, de hecho, ¿no? Sí, está todo oscuro. Claro, mucho mejor. ¿Vendrán más? No creo, ¿no? ¿Vendrán más? ¿Vendrán más? Para ir avanzando. Ya, ok, chicos, vamos a ir avanzando porque si no, no vamos a poder lograr terminar y de verdad que sí tenemos que terminar al menos estas 2 últimas partes. ¿Ya? Esta segunda parte es un tema importante, a mi punto de vista también, al igual que los otros 2 temas, porque si se dan cuenta es un cuadro o una patología muy característica que se ve en la emergencia, en la consulta, en los tópicos de medicina e incluso con sus propios familiares cuando les dicen la famosa palabra doctora estoy con cuadros de diarrea, ¿no? Entonces ustedes tienen que primero identificar el tipo de diarrea que es, porque es diferente una diarrea aguda a una diarrea crónica, ¿no? Porque una diarrea aguda nos lleva a diferentes patologías, al igual que una diarrea crónica. Entonces, basándonos en esto, vamos a comentar un poquito acerca del síndrome diarreico, ¿no? Qué patologías se asocian con nuestros cuadros diarreicos, e inmediatamente ya vamos a pasar a lo que es la parte, digamos, digestiva como tal, ¿no? Que hay 2 patologías muy características cuando vemos patología digestiva, en el sentido a nivel gastrointestinal, ¿no? Gástrico sobre todo. Entonces, nosotros tenemos que saber que las diarreas se caracterizan porque son las deposiciones o heces que más o menos tienen un peso de 200 a 300 gramos en 24 horas y suelen tener una concentración incluso hasta más, ¿no? Es el aumento del número de deposiciones al día, ¿no? Entonces, yo tengo que preguntarle al paciente cuántas deposiciones al día hace. Es diferente que el paciente me haga 2 deposiciones al día o que me haga 6, 8 cámaras al día, lo cual me puede indicar que el cuadro es más agudo y que puede tener riesgo de descompensación, ¿no es cierto?, en el paciente, ¿no? Entonces, las diarreas, sobre todo, ¿no?, de estas consideraciones, ¿no?, se pueden clasificar en ser agudas, ¿no?, con un periodo de tiempo incluso menos de 2 semanas, a diferencia de aquellas que son crónicas y que suelen ser incluso hasta más de 4 semanas. Entonces existen las diarreas de prototipo inflamatoria aguda, ¿no?, y de prototipo no inflamatoria, ¿no? Y es importante ver la deposición, si la deposición tiene moco, sangre o tiene pus, ¿no?, esa deposición. Entonces, basándonos en esto, pues hay que saber que nosotros tenemos un ingreso oral aproximadamente casi aproximadamente de 2 litros, lo cual 9 litros más o menos se logran absorber, ¿no? Y pasan la parte del ayuno e ilio, y 800 mililitros más o menos van hacia el colon derecho, en el cual lleva una aproximación de excreción total de 150 mililitros al día. Existen mecanismos de alteración en lo que respecta a los cuadros diarreicos, como es la alteración en lo que respecta a la absorción, ¿no?,
y alteración en su presión hidrostática, conllevando a lo que es una exudación de prototipo paracelular. A la par, esto existe una alteración en la secreción, lo que me va a conllevar a una exudación de prototipo inflamatorio. Entonces, diarrea aguda menor de 2 semanas y diarrea crónica mayor de 4 semanas. ¿Cómo lo puedo identificar? Pues preguntándole al paciente cuánto tiempo es el que tiene las deposiciones. Si el paciente me dice tengo deposición de 2-3 meses, yo sé que es crónico. Si es un paciente que me dice que tiene una deposición menos de 15 días, entonces yo sé que es algo más agudo, ¿no? Entonces es importante ver los mecanismos de vaciamiento gástrico y a la par ver qué tipo de alteración o qué, digamos, microgérmenes pueden activar o llevar este mecanismo de alteración en sus vellosidades, ¿no? Por ejemplo, patógenos del intestino delgado característico, vamos a tener las heterotoxinas, secretoras, el vibrio cólera. ¿Y qué se caracteriza, por ejemplo, en el caso del vibrio cólera? Diarrea como agua de arroz. Agua de arroz, ¿no? Que en una época antigua, muy antigua, teníamos ya los focos incluso endémicos, los pacientes con famoso cólera, ¿no? Existe alteración, por ejemplo, absortivo en las vellosidades. ¿Qué patologías? Por ejemplo, cuadros de microorganismos como son los rotavirus, norovirus, Cryptosporidium, las giardias, ¿no? Y los microsporos. ¿En dónde puedo encontrar yo, por ejemplo, microsporos para giardia? Giardia. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En qué cuál es el vector se refiere? Claro, exacto. ¿En dónde puedo encontrar? ¿Pantanos? En pantanos, ¿no? Entonces yo le tengo que preguntar al paciente de dónde viene, ¿no? Si es un paciente que está por aquí, a diferencia del paciente que pues vive en una zona, no sé, de San Borja, no, por ahí me voy un poquito más a Miraflores, que venga con una enfermedad diarreica, a diferencia de un paciente que venga de por aquí, ¿no? Con enfermedad diarreica. Hay que ver la valoración, ¿no? O alteración ileocolónica, ¿no? Por ejemplo, aquellos que tienen patologías o patógenos gérmenes, como es en el caso de los pacientes con salmonella o shigella, ¿no? ¿Qué es característico, por ejemplo, en los pacientes con salmonella, que pueden hacer deposiciones con salmonella? ¿Qué le preguntaría yo al paciente si quiero considerar la sospecha de salmonella? ¿Se ha comido algo que está pasado? Matos crudo. Y acuérdense, con el calor que está haciendo, todos los productos probablemente no estén del todo bien refrigerados, ¿no? El huevo, ¿no? La gente que se le antoja comer a las 4 de la tarde o 3 de la tarde un pan con mayonesa, con hot dog, ¿no? Y que ni siquiera son de la alacena, sino encima son de ahí afuera, de los ambulantes, entonces, y que vienen con cuadros de deposiciones y diarreas. ¿Y qué pasa en aquellos pacientes que vienen con deposiciones con sangre? ¿Qué podría yo pensar? 2-3 días. Hemorragia excesiva. Ya, pero viene una enfermedad, un paciente con fiebre, con deposiciones con sangre, sanguinolentas, rojizas y fiebre, ¿no? 13 años y viene por 13, no, y a lo mucho a 10 años. ¿Enterobius? Que viene por deposiciones, con sangre. Ya, hay poliheterosigénica y qué más. ¿Estrongiloides? Compensaré. Shigella. Muy bien, entonces hay que ver también que en estos pacientes con cuadros de diarrea no solamente estén presentando la diarrea como tal, ¿no? O sea, las deposiciones líquidas, sino que no se asocie el cuadro de fiebre. ¿Y por qué ahí discreparía contigo acerca de la hemorragia digestiva? Porque si bien digo que tiene deposiciones con sangre, entonces tú le preguntarías a tu paciente si hay fiebre o no, si la deposición con sangre es rojo rutilante o es una deposición con melena, ¿no? Entonces, es importante, acuérdate, no pienso en una sola patología, ¿no? Si hay dolor abdominal o no hay dolor abdominal, ver si ha presentado o ha tenido, digamos, consumo de algún fármaco, porque existe también un microorganismo que me puede llevar a una alteración por medicamentos, ¿no? Como agentes infecciosos, no olvidar la transmisión oral fecal, ¿no es cierto?
¿no? Por eso es importante siempre el lavado de manos, alteración por perturbación en la flora, ¿no? Microbiana, sobre todo por mecanismos de aquellos que consumen antibióticos. Y ahí un colega, un compañero suyo preguntó qué tipo de antibiótico, cualquier tipo de antibiótico en sí, ¿no? ¿Y qué patología o qué germen patógeno me puede llevar a esta alteración de la microflora y diarrea por antibióticos? El Clostridium difficile, ¿no? Alimentos, salmonela, como hemos dicho, huevo, pollo y ahorita con el calor más. E. coli, aquellos que consuman carnes, ¿no? O Staphylococcus aureus, en el caso que consuman mayonesa, lo que decía el famoso pan con jodio, ¿no? Alteraciones que pueden existir por, digamos, agentes coinfecciosos y que tenemos también en el caso de los pacientes con inmunosupresión, HIV, ¿no? Entonces, no todo paciente que viene por cuadros diarreicos, yo voy a pensar que exclusivamente es de origen infeccioso. Hay que preguntar al paciente el tiempo de enfermedad, si ha tenido baja de peso, si no presenta linfadenopatía, digamos, si no tiene, cómo son sus conductas sexuales, etcétera, ¿no? Asimismo, en aquellos lugares donde hay asilos, ¿no? Guarderías, ¿no? Guarderías, donde es muy característico las enfermedades víricas. Viene mi hijo de 3 años, 4 años con deposiciones líquidas y algunas incluso sanguinolentas, con fiebre persistente alta que llega a 39, 40, ¿no? Y que lo traigo de la guardería o de la cuna. Entonces hay que pensar que puede ser por un rotavirus, Yardes, Shigella, entre otros, ¿no? Medicamentos que también me pueden llevar a cuadros diarreicos, como son los antihipertensivos, los AINES, antidepresivos, antiarrítmicos, etc., ¿no? O productos tóxicos, aquellos que hayan consumido o que hayan estado expuestos a órganos fosforados, arsénico, entre otros. Pero a diferencia de otras patologías, estos hacen compromiso incluso del sensorio, ¿no? Entonces, viene con diarrea, deposiciones, pero hay compromiso, trastorno del sensorio, y entonces hay que preguntar que no haya estado expuesto a órganos fosforados o algún otro tipo de insecticidas, entre otros. Aquellos que hayan presentado, digamos, diarreas o deposiciones, acá quiero entrar sin querer, miren, en un pequeño ejemplo porque le pasó a mi hermano. Increíble porque le pasó a mi hermano. Hace un mes, mi hermano viene con un cuadro de convulsión tónico-clónica en 2 oportunidades, pero en el transcurso del día hizo deposiciones líquidas, algunas con mucosidad, que ya lo tenía 2 días con deposiciones. Él se había ido a la playa y ha estado veraneando en la playa todo el mes, y él le encanta pescar. Ese día pescó un pescado que se llama, ahorita no recuerdo el nombre, no es conocido, la verdad. Y había, parecía tilapia, y que había cherlon, por ahí alguien, no sé si es pescador o le gustan los pescados. Y había estado haciendo ya 2 días con deposiciones líquidas, pero él no me lo dijo, ¿no? Sino que mi mamá me llamó y me escribió porque había presentado una convulsión tónico-clónica en una sola oportunidad y él no tenía ningún antecedente de alguna patología de fondo, epilepsia, etcétera, ¿no? Le hicieron resonancia, tomografía, un poco más PET scan le han hecho a mi hermano, y todo negativo, absolutamente todo negativo. Pero llamaba la atención que al neurólogo que haya hecho esa alteración, esa convulsión tónico-clónica. Y ahí vienen los datos de los antecedentes. Entonces yo empiezo a indagarme y le digo, ¿es tu primera vez que piensas eso? Sí. Ay, no me mientas, ¿no? Anteriormente no has tenido una convulsión, no, hermana, no has hecho fiebre. No he hecho fiebre. ¿Seguro? No, ya bueno. Y me cuenta y me dice que 2 días antes había estado presentando también deposiciones líquidas, ¿no? Semilíquidas con mucosidad. Y en toda esa semana ha estado comiendo pescado, entre frito, esto. Entonces yo me preguntaría, porque queda la duda, porque no le han hecho mayor estudio, ¿por qué no podría ser por una toxina? Claro. Entonces habría que hacerle exámenes para determinar qué tipo de toxina sigue, ¿no? Habría que ver. Ok, entonces,
Por otro lado, tenemos las enterotoxinas, comida ingerida, ¿no? Que va a mecanismo del intestino delgado, produce una alteración de la absorción, un mecanismo de alteración hidroelectrolítica. En este caso puede existir las neurotoxinas que van al sistema nervioso autónomo, que da un mecanismo de alteración de la peristaltis intestinal, y tenemos las citotoxinas que pueden dar un mecanismo de invasión, daño estructural a nivel intestinal y sobre todo a predominio de la glucosa. Existe también lo que son, el que les comentaba, los medicamentos, ¿no? Los medicamentos que alteran toda la parte de la microflora colónica, alterando y conllevando una reducción de la fermentación de los hidratos de carbono, y entre ellos tenemos al Clostridium difficile, el cual libera ciertas toxinas y permite dar una lesión sobre todo a predominio colónico, ¿no? Si nos vamos, como hemos mencionado, microorganismos infecciosos para las diarreas agudas, tenemos las enterotoxinas, como hemos mencionado, el cólera, la E. coli enterotoxigénica, el Clostridium, ¿no? Los Bacillus cereus. Neurotoxinas, vamos a tener las Staphylococcus aureus, citotoxina, Salmonella, Shigella, Campylobacter, ¿no? Enteroadherencia, Cryptosporidium, Giardias, ¿no? Hay que saber, como hemos dicho, prototipo de diarrea inflamatoria y no inflamatoria, ¿no? Hay que también considerar y rescatar a las partes víricas, ¿no? Como es en el caso de los rotavirus, los citomegalovirus, o en este caso los parásitos o protozoarios, mejor dicho, ¿no? Entre ellos la entamoeba histolítica, la Giardia, ciclospora, etc. Entonces, ¿qué es lo que conlleva a producción? Uno, la no inflamatoria de enterotoxina, mientras que la inflamatoria da un mecanismo de producción de citoxina, ¿no? Y produce la diarrea no inflamatoria esta producción de enterotoxina, mientras que la inflamatoria da un mecanismo de invasión, sobre todo hacia la mucosa, ¿no? Entonces, yo tengo que ver siempre las deposiciones, la frecuencia de las deposiciones, el tipo de deposición que presenta, si se asocia o no náuseas, vómitos, fiebre, sobre todo, que es muy característico, y el dolor abdominal, si hay moco o si hay sangre. Entonces, bajo esos mecanismos, ¿qué le pediría yo al paciente para dar un mecanismo o ver el, digamos, el patógeno? Examen muestra de eso. Ya, pero ¿cómo se llama? Examen con preparación. No. Porque la enfermedad dice, doctor, ¿pero qué muestra de eso, doctor? ¿Qué le pido? Comproparasitológico. Ya, si está haciendo el serum y no tiene comproparasitológico. Test de Graham. Ya, puede ser. ¿Por qué quieres ver el test de Graham? Para ver si hay presencia de tal vez parásitos. Ya, ¿cómo se llama? Enterovirus auriculares. Enterovirus. Ya, los oxiuros también, ¿no? Ajá. Pero ¿qué más pediría? ¿Cultivo? Están en el serum policlínico nivel 3 más o menos, ¿no? No uno ya, no es malo. ¿Ah? Test Graham, no, examen Graham. ¿Qué habías dicho? Test de Graham, ya. ¿Qué otra cosa? Graham. Graham, no, tu serum en este lugar no tienes. Lo más común que se ve en los policlínicos empieza con R. Sí. PCR grande. Sérico, ¿no? En el sérico pides PCR. Pero en las heces, ¿qué pedirías? Para ver si es que hay un mecanismo proinflamatorio o infeccioso. Si quieres ver el tipo de germen que te cría, el copro cultivo, ¿no es cierto? Ya. Pero para ver el mecanismo de proinflamación, proinfección, ¿Es lo que le va a la inflamación del hígado? la reacción inflamatoria de heces, ¿no? Pido la reacción inflamatoria a la par pido el copro cultivo, ¿no? Para poder determinar si no es sobreinfección o no. Ver cómo están los leucocitos, ¿no? Si estos leucocitos son incluso mayor de 30, 40, basta que haya leucocitos incluso más de 10 por campo y ya se considera que puede ser compromiso proinflamatorio infeccioso, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, yo voy viendo y voy clasificando qué tipo de germen es, ¿no? Y ver también, digamos, si es que existen o no comorbilidades. Es diferente que haya un prototipo de germen en un paciente de 70, 80 años, que yo sé que me va a causar un mecanismo de toxicidad, a diferencia que sea un paciente, un niño de 8 años y que me cause una falla renal asociada a la diarrea. ¿Cómo se llamaría esa enfermedad que me puede asociar una falla renal en un paciente con cuadro diarreico? Paciente de 5 años que viene por una enfermedad diarreica, ¿no?
asociado con falla renal aguda y edema de miembros inferiores. Síndrome urémico hemolítico, ¿no? Eso es importante verlo en los pacientes. Entonces, diarrea aguda, ¿no? Con un tiempo de enfermedad corto, ¿no? Menos de 2 semanas, ¿no? Hay que ver si hay fiebre o no, ver si hay un riesgo de inmunocompromiso, ¿no? Ojo, no solamente yo voy a pensar que inmunocompromiso es un paciente de HIV, también puedo pensar en un paciente con tuberculosis, ¿no? Entonces hay que ver eso también. El examen de heces, ¿no? Y la famosa diarrea de viajero. ¿Qué patógeno se da en la diarrea de viajero? E. coli. E. coli. Entonces, para ver diarrea de viajero, ¿qué tendría que preguntar al paciente? ¿Qué ha viajado? Que ha dejado los últimos días. Entonces, no le preguntan, ¿ah? Porque eso en la emergencia no le preguntan a los pacientes, para nada. ¿No? Te vamos a preguntar si ha viajado, ¿no? Porque yo le digo al interno, pero le ha preguntado si ha viajado, hacia dónde ha viajado, dónde viene. No, pero que es de Lima, ¿no? Y después le pregunta y el paciente no ha estado en Huancayo, ha estado en otras zonas, ¿no? Entonces es importante preguntar esas cosas, ¿no? La parte endémica, epidémica, ¿no? Ver, sobre todo, como le digo, adulto mayor, si no hay signo de septicemia asociado, porque acuérdense que es un paciente varón de 70 años que me haga una diarrea persistente, menos de 3 días, más de 10 cámaras al día, con moco, y que me haga luego una presión baja, pues hay signo de toxicidad, ¿no? Un cuadro septicémico. Entonces yo tengo que ver, no se olviden, diarrea aguda, menor a 2 semanas, sin fiebre, veo la historia clínica, viajes recientes, si sea por tóxicos fármacos que haya tomado, o si es un paciente menor de edad, ver si han estado en guarderías, etc. Yo veo si hay signos de sospecha de infección, o pensar en bacterias, virus, parásitos, ¿no? Si veo que no hay sospecha de proinfección, entonces yo le pido, lo considero, determinar otras causas, como los cuadros de diverticulitis, porque las diverticulitis me pueden hacer fiebre y deposiciones con sangre, ¿no? Pero es más característico sobre todo en los pacientes adultos mayores. O sea, siempre, como yo le digo a los residentes, adulto mayor, para pensar exclusivamente por una causa infecciosa al 100%, muy poco común, ¿no? Siempre hay que pensar que la sospecha no tenga un trasfondo a algo, ¿no? Las colitis isquémicas, enfermedad inflamatoria intestinal, por eso les digo el cromo, la colitis, que muchas veces se enmascara como si fuera una enfermedad diarreica aguda, ¿no? Y no necesariamente en el adulto mayor es eso, puede ser una enfermedad proinflamatoria, ¿no? O las neoplasias colónicas, ¿no? Ver si, de acuerdo a eso, pedir exámenes, en ese caso el examen de heces, reacción inflamatoria en heces, examen parasitológico coprocultivo, ¿no? Copro parasitológico y creación inflamatoria en heces. Por otro lado, los análisis que van a la par, el hemograma, PCR, porque acuérdense que hay que ver si hay fiebre o no hay fiebre, si hay asociación de septicemia o no. Colonoscopía, si estoy pensando en otros cuadros, como los que he mencionado, ¿no? Y ver si es que ha tomado fármacos o no. Si es un paciente que ha estado tomando antiarrítmicos por larga data o sobre todo antibióticos, entonces, qué sé yo, paciente con infección urinaria que ha estado tomando antibióticos, el famoso ciprofloxacino por 10 días, porque así le indican, 10 días de ciprofloxacino, ¿no? Y viene después a la semana con deposiciones líquidas, ¿no? Alguno incluso con mucosidad persistente, más de 7 cámaras al día, de manera intermitente, un día sí, un día no, ¿no? Entonces hay que preguntar si no han consumido algún medicamento, ¿okay? ¿Antibiótico en este caso? Antibióticos. Indicadores de gravedad, como hemos mencionado, diarrea aguda, edad mayor de 70 años, eso hay que tener mucha consideración porque hay mayor mecanismo de toxicidad, deshidratación, estos pacientes se deshidratan y hacen cuadros de shock, ¿no? Fiebre elevada con escalofríos, dolor abdominal que puede presentar en pacientes adultos mayores de 50 años, síndrome de disentería. Es diferente que me haga un paciente con deposiciones con moco a que me haga deposición con moco y sangre, y sobre todo si es un adulto mayor, ¿no? Puede haber un mecanismo de alteración, perforación, ¿no? Ileitis, etcétera, ¿no? Y las enfermedades por inmunodeficiencias, ¿no? O trasplantes o inmunosupresión. Existe una patología que se caracteriza por presentar deposiciones líquidas, ¿no?
y que, por ejemplo, puede presentar deposiciones líquidas, algunas incluso sanguinolentas, y que ha sido un paciente oncológico. Y le hacen una colonoscopía y encuentran una masa a nivel de la región colónica, distal. ¿Qué puedo pensar? Parecido al pólipo. ¿Metástasis? Parecido al pólipo. Un adenoma velloso, ¿no? Y eso me pueden hacer las deposiciones, ¿no? Más mucosas, no tanto sanguinolentas, pero me pueden hacer. Entonces yo tendría que hacerle ahí una colonoscopía, entonces hay que tener cuidado con eso. O sea, no toda diarrea aguda, no, yo voy a considerar y decir, no, es infección, se va a quedar copolamina. Y antibiótico, ¿no? Peor, ¿no? Entonces yo tengo que ver los criterios de gravedad, pedir a la par cultivos, ¿no? Cultivo, ¿no? Etcétera. Indicar y ver el prototipo de tratamiento que va a recibir de acuerdo a la reacción inflamatoria en heces, ¿no? Entonces, por otro lado, diarrea aguda no se mide con fiebre, menor a 2-3 semanas, ¿no? Hay que ver, evaluar signos de deshidratación, duración, ¿no? Y ver signos de gravedad, porque sobre todo los que hacen una diarrea aguda menor a 3 semanas, o sea, quiere decirse 4 o 5 días y que vienen con fiebre persistente, pues estos van a tener alteración en lo que es la volemia, pueden cursar con hipovolemia. Acuérdense que se están deshidratando porque están eliminando deposiciones, ¿no? Fiebre persistente, por ahí también hay pérdida, ¿no? Diarreas que la gran mayoría de ellos pueden ser de prototipo sanguinolenta, ¿no? Si hay una duración, estamos pensando en Shigella, entre otras, duración incluso de 3 días, si hay tenesmo rectal también en estos pacientes, ¿no? Y si es que en el caso lo presenta, pues yo pido, como lo hemos mencionado, el coprocultivo y ahí puedo determinar qué tipo de germes se está estableciendo, ¿no? Si es salmonella, si es campylobacter, Klebsiella, etcétera. Ver, digamos, si existe un mecanismo de resistencia. A la par le pido una radiografía de tórax para ver si no hay hilio, ¿no? Que pueda presentar el paciente. Le pido tomografía si es que quiero descartar un tema de isquemia mesentérica, presente con dolor, incluso hasta a veces puede presentar abdomen en tabla, ¿no? Otras técnicas microbiológicas, ¿no? En el caso que estoy pensando de un E. coli, ¿no? O lo que les mencionaba, el famoso síndrome urémico hemolítico, que representa las deposiciones, es característico sobre todo en los pacientes jóvenes, niños que puedan presentar edemas y falla renal, ¿no? Brote alimentario, ¿no? Sobre todo con pescado, con las neurotoxinas que puedan liberar, o examen por parásitos, ¿no? Y que tengo que también hacer los estudios. Otras consideraciones de impresión diagnóstica, es que estoy pensando que ya no está todo agudo, ¿no? Como tal, pero que ya he descartado que haya todos los exámenes negativos, pues ya consideraría ser capaz de una colonoscopía, ¿no? Para ver algún otro tipo de alteración o proceso proinflamatorio. La diarrea aguda, ¿por qué se caracteriza la diarrea aguda? Porque es una diarrea que dura más de 4 semanas, ¿no? Y es importante porque dentro de estos mecanismos patógenos podemos tener a la Giardia, ¿no? Que pone una diarrea de prototipo espumosa con cólicos abdominales. Tenemos la entamoeba histolítica que me puede dar con deposición medio sanguinolenta y medio acuoso. Tenemos cristoforídeos y la Yersinia, ¿no? Asimismo, existe el mecanismo de procesos proinflamatorios, como he mencionado, la colitis o la enfermedad de Crohn, ¿no? Que puede presentarme las deposiciones que no son de muy alto volumen, pero pueden cursar con sangre, fiebre y dolor abdominal también. Pero que algunas de ellas se asocian también con patologías inmunopatógenas, como cuáles, como el eritema nodoso, artritis, hasta bucales y uveitis. Ejemplo de esto, tener a la paciente de 49 años con episodio de diarrea intermitente que ya lo tiene desde hace 6 años. O sea, ¿no? Es intermitente desde hace 6 años. Las deposiciones 3 o 4 por día pueden ser semilíquidas y aumenta el número, digamos, con una dieta rica de residuos, ¿no? Sin embargo, mantiene su peso y desarrolla sus actividades normales, ¿no? Debido a la cronicidad de la diarrea y su aparición intermitente y el mantenimiento del estado general, sugiere una diarrea de tipo funcional, porque es un periodo largo de tiempo, ¿no? Y dentro de esto hay que pensar, pues, que no sea por causas proinflamatorias, entre otras. Entonces, no todas las diarreas son conocidas o determinantes como causas infecciosas exclusivamente. Entonces, dentro de estas diarreas
también tenemos causas secretoras, como aquellos que toman laxantes. Entonces le preguntarían al paciente también, dentro de su anamnesis, si toma laxantes o no. Y si es una paciente joven, delgada, de 22 años y que hace deposiciones continua, ¿no? Y no sabemos que si sufre de bulimia o esas cosas y que toma laxante, ¿no? Sabemos, ¿no? Fármacos, toxinas, ¿no? Ver causas osmóticas, los laxantes osmóticos, ¿no? O por causas de malabsorción, como hemos dicho, en el caso de las esteatorreas, ¿no? O pacientes que hayan cursado con gastrectomías, cirugías bariátricas. Como causas proinflamatorias, enteropatías inflamatorias, las famosas colitis o enfermedades, digamos, de Crohn, ¿no? Enfermedades inmunitarias, ¿no? O incluso por radiación, ¿no? Los pacientes con radiación, pacientes que pueden hacerme deposiciones también escasas con sangre por más de 3-4 meses y que hay dolor y que es una paciente que ha recibido radioterapia y quimioterapia. ¿Qué patología se puede asociar? Patología en una mujer que ha recibido radioterapia y quimioterapia por un cáncer de mama y que presenta deposiciones escasas sanguinolentas. Adenoma velloso. No. Mucha radiación. Con dolor, ¿no? Incluso en la región ¿Tiene anal. fiebre? ¿Tiene fiebre? Y puede presentar fiebre, sí. Infección. Y que no solamente es por ahí, ¿Puede ser por la infección, inmunosupresión que tuvo? ¿no? Es una patología. La postquimioterapia es una patología. Inflamación La proctitis actínica, ¿no? Tienen otra más. Entonces hay que también ver los trastornos de motilidad, ¿no? Como en el caso, como hemos dicho, el colon irritable, pacientes con cuadros tiroideos, ojo con esto, que vienen mucho a la consulta, pacientes que toman levotiroxina, ¿no? De larga data y que cursan con deposiciones de manera intermitente por un periodo largo de tiempo de más de 3-4 meses, ¿no? Y que de cierta manera vienen recurrentemente a la consulta. Doctora, vengo por deposiciones líquidas, ya tomé bismutol, he tomado escopolamina, discriminato, ¿no? Y después de una semana otra vez vuelve, y otra vez vuelve, y otra vez vuelve, y así por un periodo de 2-3 meses, ¿no? Y que cuando uno le determinan otras causas, no es más que su mismo cuadro de fondo de tiroides, ¿no? Entonces es importante también considerarlo, ¿no? Otras causas iatrogénicas, como hemos dicho, ablación de líquidos, cirugía bariátrica, ¿no? Etcétera. Entonces, lo mismo. Entonces, diarrea crónica, más de 4 semanas, no olvidar, etiología, también medicamentosa, diarreas osmóticas, secretoras, inflamatorias, malabsortivas, motilidad, ¿no? Y trastornos sistémicos, ¿no? Entonces, no se olviden, no normal, yo pido estudio de, digamos, la osmolaridad, el peso, ¿no? Estudio del electrolítico, y si es anormal, pues a la par yo veo si no hay una enfermedad proinflamatoria o en este caso un cáncer, ¿no? Existe, digamos, si es que yo hago estudio de la materia fecal o la reacción inflamatoria en heces, a la par hago la colonoscopía, ¿no? Y a la par hago estudio, digamos, tomográfico, etcétera, o estudio varitado, ¿no? Y si es que fuera normal, ¿no? Yo pido, digamos, la prueba de anion gap osmótico y veo si hay, digamos, alteración en dicha materia fecal. Si existe una alteración o no, pues yo puedo pensar que ya hay un cuadro de malabsorción o insuficiencia pancreática, etcétera, ¿no? Entonces, inflamatorias, por mecanismo de diarrea crónica inflamatoria, no se olviden, ¿no? Las colitis ulcerativas o la enfermedad de Crohn. Malabsortiva, la que hemos mencionado, entre ellas la más común, la enfermedad celíaca. Secretora, lo que hemos dicho, lesiones o masas a nivel gástrico, ¿no? O a nivel intestinal, ¿no? El síndrome Solinelso, tumor carcinoide, ¿no? ¿Qué es característico? ¿Qué es característica el tumor carcinoide? ¿Qué les suena? Tumor carcinoide. Maligno. Ya. ¿Qué se caracteriza el tumor carcinoide? Según
No, es característico del tumor. Hay signos que son característicos del tumor carcinoide. Paciente que viene con deposiciones por un periodo largo de tiempo, pero hay una característica importante en ellos, que hacen también una rubicundez facial, ¿no? Entonces, pacientes por un tumor carcinoide, carcinoma medular tiroide, adenoma velloso, lo que hemos mencionado por ahí, ¿no? Que el prototipo secretor. Osmótico, tenemos los laxantes, como lo hemos dicho, que tome manitol, sorbitol. Alteraciones de la motilidad, diabetes, intestino irritable, tiroides, entre otros. Diarrea asociada al uso de antibióticos, como hemos mencionado, la más común, ¿no? Por Clostridium difficile, ¿no? Que produce las toxinas y que me puede llevar a un prototipo de colitis, ¿no? Entonces tenemos la diarrea acuosa, osmótica secretora, tenemos la inflamatoria, por enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Las colitis y diarrea por malabsorción. Entonces, en diarrea crónica, no se olviden hacer exploración física, preguntar la anamnesis, preguntar otros exámenes adicionales, como son los exámenes tiroideos, ¿no? Metabolismo de hierro, ¿no? Vitamínico, examen parasitológico, ¿no? Ver si toma o no antibióticos, ¿no? Y ver si hay grasa en heces, ¿no? Porque si hay grasa en heces sabemos que existe la esteatopea y hay alteración del mecanismo de malabsorción, ¿no? Si es que no fuera así, pues entonces ya puedo pensar que es otro tipo de alteración diarreica, ¿no? Si hay signos de alarma o no hay signos de alarma. No hay signos de alarma, diarrea osmótica, malabsorción de hidratos de carbono, alergia a alimentos, medicamentos, etcétera, ¿no? Y si ya hay signos de alarma, pero no hay esteatorrea y es una diarrea acuosa o inflamatoria, digamos, con signos de alarma, yo puedo pensar que podría ser por un prototipo secretor, como el adenoma velloso, tumores neuroendocrinos, o si es inflamatoria pero es muy acuosa, puedo pensar que puede ser, si es sanguinolenta, por una gastroenteritis eosinofílica, colitis, enfermedad de Crohn, radiación, como en el caso de la proctitis actínica, entre otras, ¿no? O si es autoinducida por los laxantes o algún otro tipo de medicamento diurético. Entonces yo tengo que, de acuerdo a eso, determinar su cronicidad. Criterios que me sugieren, como hemos dicho, una diarrea crónica orgánica, la duración, ¿no? Las deposiciones nocturnas que pueden presentar, pérdida de peso, el BCG, que es un marcaje también del mecanismo proinflamatorio que se puede estar alterado, si hay anemia, no hay anemia, o hay hipoalbuminemia. Entonces yo le pido todos los exámenes, ¿no? Todos los exámenes. Y miren, ¿qué exámenes también pido? Gastrina, ver si hay histamina, ¿no? Indolacético, etcétera, ¿no? Y hago biopsia. Y de acuerdo a eso voy clasificando y determinando el prototipo de germen. Y si todo eso me sale negativo, ya puedo pensar que es de prototipo idiopático, que no es muy característico. Entonces, diarrea funcional versus diarrea orgánica. Diarrea funcional, duración prolongada, más de 6 meses, ¿no? Porque no puede haber malabsortivos. Y orgánica, que es un periodo corto, menos de 3 meses. Funcional, que se da de manera intermitente, y orgánica, que es, digamos, continua, porque por algo es un periodo corto de tiempo. Funcional, ¿no? Es característico por ser sobre prototipo diurno, ¿no? Como en el caso de intestino irritable. Orgánico, que es más a predominio nocturno. Signos de alarma, en el orgánico suele estar presente porque es un poquito más agudo, mientras que en el funcional es ausente, porque por algo es funcional, es un periodo largo de tiempo, ¿no? Y el volumen fecal, que a diferencia del orgánico, que es más abundante, porque las diarreas agudas son abundantes, o no, o las diarreas crónicas, pero de cierta manera reagudizadas en el sentido de que son un poquito más abundantes, a diferencia de las malabsortivas, entre otras, que son más, digamos, con volumen focal intermitente escaso, ¿no? Entonces, volver en caso, no olvidar, por ejemplo, el intestino delgado suele ser las diarreas con deposiciones abundantes. En cambio, el caso colónico es más escaso. En caso de intestino delgado suele ser amarillo, medio grasoso. En colon suele ser característico por esta alteración de absorción, digamos, de hidrógeno y cloro, ¿no? Hay moco, hay pus o puede haber sangre. Se acompaña, si esta alteración colónica, de pujo o tenesmo, al igual que en el caso urinario, la sensación de querer seguir defecando o urgencia. Y en el intestino delgado, cuando hay una alteración diarreica a nivel del intestino delgado, hay más meteorismo, borborismo, ¿no?
El dolor, por ejemplo, si es por prototipo de diarrea por intestino delgado, es más centro abdominal o umbilical, ¿no? Ustedes cuando les ha dado diarrea no les causa dolor en él, sobre todo en él. Cuando es periumbilical, ¿qué tipo de cuadrante es? ¿Cómo se llama? Mesogástrico, ¿no? Y en cambio, si fuera a nivel colónico, en el marco colónico, será, digamos, en la parte del flanco derecho o izquierdo. Izquierdo, ¿no? O en el caso un poco del hipogastrio, ¿no? Que más bajo. Entonces es importante ver eso. Ver signos de deshidratación, ¿no? Entonces yo puedo comparar si es agudo o crónico viendo si hay signos de deshidratación. ¿Y cómo yo puedo determinar los signos de deshidratación en el paciente? La piel. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? ¿Qué tienes ahí? Signo del pliegue, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más podría haber yo? Signo de deshidratación. Un niño de 4 años que le viene totalmente, de hecho más de 6 deposiciones en un día. Llenado capilar, ¿qué más? Ya, pero ese es contonalítica, pues. ¿Qué más? Mucosa, importante, ¿verdad? Mucosa, ¿no? Vienen a les digo, viene paciente de emergencia, doctora, ¿y cuántas deposiciones ha hecho, señor? Joven, porque la mayoría son jóvenes, ¿no? De 20 años, ¿no? Entonces, no, doctor ha hecho 25 cámaras al día. ¿En cuánto tiempo? Hoy día ha sido 25 cámaras al día, ¿no? A ver, bájese la mascarilla y enséñame la lengua totalmente hidratada. Y encima hace un rato estaba con el celular, ¿no? No me digan que ese paciente va a estar en compensación o deshidratación, ¿no? Entonces es importante ver eso también. Y en caso de niños, ¿qué tengo que ver también? ¿Que no haya? No. Hundimiento ocular, ¿no? Y importante también ver en estos pacientes, pero no solamente en los cuadros diarreicos, sino a nivel general, cuando hay un tema de toxicidad, no sea por tema de enfermedad gastrointestinal, urinario, etcétera, o sea, infeccioso, ¿no? Ver el estado neurológico, ¿no? Es importante ver el estado neurológico de los pacientes. Las funciones vitales, eso es esencial, ¿no? Temperatura, presión, pulso, saturación del paciente, ¿no? Entonces, los exámenes que le hemos dicho, lo mismo, ¿no? Ver criterios de compensación o no del paciente, y de acuerdo a eso yo le voy a indicar el prototipo de tratamiento y el tiempo de periodo de tratamiento, ¿no? Es diferente que yo le haga un tratamiento de 3-5 días a un paciente que pues no requiere el tratamiento y que tenga que hacer mayor estudio diagnóstico, ¿no? Como les mencionaba, con biopsia, endoscopía, colonoscopía, etcétera, ¿no? Entonces, yo tengo que ver la organicidad, pedir a la par toda mi analítica de apoyo, hemograma, bioquímica, hepático, estudio de heces, cofro parapsicológico, etcétera, ¿no? Tiroideo, celíaco, ¿no? Ver si hay deposiciones con sangre o no, ¿no? De acuerdo a eso determino junto con la edad, junto con la agudeza o no agudeza, o si hay cronicidad o no, y de acuerdo a eso asocio otros exámenes como la endoscopía, colonoscopía, etcétera, ¿no? Y si considero una colonoscopía, no olvidar siempre hacer una biopsia, ¿no? Porque no sé por qué ahora último los gastroenterólogos, no quiero especificar porque hay muy buenos gastroenterólogos, pero al menos de los poco que yo conozco, le hacen las colonoscopías y nada más, o sea, ven la colonoscopía y está todo bien, retiran la colonoscopía, ¿no? Y no a todos les hace la biopsia, ¿no? Pero ya hay criterios donde indican que debería hacerse biopsia, porque no necesariamente yo puedo presentar células malignas, sino pues alteraciones proinflamatorias, ¿no? Entonces es recomendable hacerlo, ¿no? Por otro lado, yo tengo que pedir otros exámenes para ver signos de alteración de malabsorción, como las que ya les mencioné, ¿no? Silosa, elastasa, entre otros. Entonces, por ejemplo, diarrea aguda se define como, ¿cuál pondría? Aguda. ¿Cuál? Diarrea aguda. Disminución de heces, aumento de heces, aumento de heces. Por el periodo de tiempo, acuérdense. Periodo de tiempo.
en 24 horas, ¿ya? Por el tiempo, aumento de heces mayor a 3 en 24 horas. Claro. Diarrea que se prolonga más frecuentemente en menores de 1 año, ¿cuál podría ser el agente etiológico? Citomegalovirus. Blastocitis, zospora, citomegalovirus, ¿o cuál? No es ninguno de los que En 1 año, un niño de 1 año, menor de 1 año. ¿E. coli? Rotavirus. Son preguntas de sus enseñanza. Ya. Ok, entonces, y con esto termino para entrar ya solamente a la parte de gástrica, ¿ya? Varón de 42 años, sin antecedente de importancia, ha tenido 4 deposiciones líquidas marrón en las 12 horas, dolor cólico abdominal, ¿no? Hidratado, con una temperatura mínima en 37,5, ¿no? Pero el paciente había llegado de Brasil, ¿no? Donde ha estado ya 1 semana. Entonces, dentro de esas consideraciones es importante ver el antecedente del viaje, porque ahí sería una enfermedad por diarrea de viajero. ¿Qué patógeno se compromete ahí? El E. coli, ¿no? Entonces es importante, de acuerdo a eso, ver el mecanismo. Ya, voy a irme a la otra. ¿Dónde está? ¿El delegado dónde está? ¿Me van diciendo ya? ¿Quién tienes? Ya, sí, terminamos. Listo. Entonces, no olvidar que existen alteraciones en el mecanismo, digamos, de la mucosa gástrica, y esto me puede llevar a un proceso proinflamatorio. Y este proceso proinflamatorio se puede identificar a través de lo que son la gastritis, o sea, inflamación de toda la parte epitelial gástrica, y si hay un compromiso mucho mayor, me puede llevar a una úlcera, ¿no? Entonces, es importante que para eso yo tengo que saber, digamos, cómo está estructurado, ¿no? Digamos, las capas, digamos, del estómago. Entonces, hay que saber, pues, que existen las capas, ¿no? Hay capas musculares también de estas fibras, que son fibras circulares, algunas son longitudinales, otras son oblicuas, ¿no? Entonces, la gastritis, ¿qué es la gastritis? ¿Qué se diferencia una gastritis de una úlcera? ¿No? La gastritis es la inflamación de la mucosa gástrica, ¿no? Por una alteración entre los factores protectores, porque existen factores protectores para evitar un riesgo de proinflamación, versus los factores promotores que me van a llevar a la inflamación. Pero es que la úlcera ya no solamente hay un compromiso inflamatorio, sino que hay ya una pérdida ya de la mucosa, de la barrera de la mucosa y la parte epitelial, y que compromete mucho más las capas profundas y que puede tener un riesgo de perforación. Entonces, ¿qué cuadro me podría llevar a un abdomen en tabla? También. ¿En tabla? Ya, pero que también me podría llevar un abdomen en tabla. Una úlcera perforada, ¿no? Entonces es importante ver eso, ¿no? Mientras que la esofagitis es la inflamación de las mucosas a nivel de la parte esofágica, causando efecto por el ácido gástrico de reflujo, ¿no? Dispepsia, ¿qué puede ser dispepsia? El dolor abdominal persistente o recurrente que se localiza en el hemiabdomen superior, puede funcional o estructural, ¿no? Y la dispepsia funcional, que se asocia sobre todo a síntomas dispépticos por lo menos 3 meses. Entonces hay mecanismos de defensa de la mucosa gástrica. ¿Cuáles pueden ser? Hay preepiteliales, epiteliales y subepiteliales. Epitelial como qué, como el moco, el bicarbonato, ¿no? Epitelial, proliferación celular, factores de crecimiento, prostaglandinas, ¿no? Y subepitelial, el flujo sanguíneo. Entonces son los mecanismos de defensa. Cuando existe esta alteración en los mecanismos de defensa y los factores agresivos, me lleva a la gastritis y que posteriormente a la ulceración. Entonces, factores patógenos que puedan intervenir, que tenemos al Helicobacter pylori, el Helicobacter pylori me lleva a una úlcera péptica y una gastritis. Otros factores patógenos que me pueden llevar a una ulceración o una, digamos, una lesión, los AINES, ¿no? Los AINES, los famosos AINES, que se da porque inhiben a las prostaglandinas. ¿Se acuerdan que las prostaglandinas estamos diciendo que son mecanismos con factor de protección? Cuando hay una alteración o inhibición de estos mecanismos de las prostaglandinas,
prostaglandinas, en este caso los aires, pues me causan un mayor daño, ¿no? Y proceso proinflamatorio, ¿no? Entre otros. Entonces, mecanismos agresivos, ¿cuáles tendríamos? El ácido, la pepsina, el coenzyme pylori, los aires, el tabaco, el alcohol, ¿no? Mecanismos defensivos, la barrera mucosa, el bicarbonato, ¿no? La separación tisular y las famosas prostaglandinas, ¿no? Lo mismo por aquí que hemos mencionado. El reflujo biliar también, ¿no? El reflujo biliar que también puede conllevar a un mecanismo de alteración de cambio del epitelio, ¿no? Entonces existen, como hemos dicho, alteraciones en los mecanismos de lesión y defensa, y esa alteración de barrera o mecanismos de barrera me puede llevar a un proceso proinflamatorio, ¿no? Que puede conllevar una alteración de isquemia, shock, alteración del vaciamiento gástrico retardado, ¿no? Entre otros. Producción del ácido, no se olviden, el estómago tiene 3 glándulas, ¿no? Las oxípticas, ¿no? Tenemos las células parietales, las pilóricas, que se produce sobre todo la gastrina, ¿no? Como las células G, y las mucosas del moco gástrico. ¿Qué es importante aquí? Las células parietales. ¿Por qué las células parietales? Porque ¿qué me van a formar? El ácido clorhídrico y el famoso factor intrínseco, ¿no? Y que ustedes han escuchado cuando hemos hablado del síndrome de malabsorción, existe una alteración también de ese factor intrínseco, ¿no? Entonces, y es importante, ¿por qué? Porque este desnaturaliza la proteína, el ácido clorhídrico y la unión a la vitamina B12, ¿no? Y conjunto con el factor intrínseco. En el caso de las células mucosas, secreción de moco y de bicarbonato, ¿no? ¿Qué me va a permitir el bicarbonato y el moco? Lubricar, proteger, ¿no? Tenemos como células también de prototipo endocrinas también, y estas células endocrinas van a producir la secreción de la histamina, que a la par va a conllevar a la acción del ácido clorhídrico. Y como células principales tenemos a la secreción del pepsinógeno, que luego se transforma en pepsina, ¿no? Entonces, la glándula oxítica gástrica, ¿no? Está formado por un cuello, ¿no? Un fondo y un istmo, ¿no? Y en ellos vamos a encontrar diferentes prototipos celulares, entre ellos las células principales, ¿no? Entonces, estos mecanismos de moco, ¿no? En el caso de las glándulas pilóricas, secretan, ¿no? Da movimiento y mucosidad, y secreta la hormona la gastrina, la cual conlleva un aumento de secreción de ácido clorhídrico a partir de esas células parietales y junto con el pepsinógeno de las células principales del estómago. La secreción gástrica como tal tiene 2 tipos de glándulas tubulares, las oxíticas, con el ácido clorhídrico, el factor intrínseco, ¿no? Y las pilóricas, que me producen el moco, ¿no? Para proteger la parte pilórica y la gastrina. Existe una alteración de la producción de ácido que esta va a depender de la célula parietal en respuesta a mecanismos inhibitorios y promotores, o sea, proactivos, ¿no? Y se van a activar de manera inmediata a través de la primera fase, que es la fase cefálica de la digestión, con activación de la bomba de protones que se ubican en la parte de la célula parietal, ¿no? Y que luego van hacia la luz canalicular. Permite así un intercambio de bomba, ¿no? De iones de potasio que van desde la luz canalicular, ¿no? Hacia lo que es las expensas de transportar hidrogeniones, y luego se unen al cloro formando el famoso ácido clorhídrico, como se ve en la imagen, ¿no? Este va a permitir o va a ser un facilitador de la digestión, ¿no? Existe también la alteración e interacción celular, ¿no? En el cual estos da con los mecanismos de producción de ácido e inhibición, ¿no? Hay otros factores que promueven la formación del ácido, como es el caso de la histamina, la acetilcolina y la gastrina, ¿no? Que en conjunto con esto, ¿no? Y que estos provienen del mastocito en conjunto con célula colinérgica y la célula pilórica. Las prostaglandinas y la somatostatina, ¿no? Lo que van a hacer, van a causar la inhibición de la producción del ácido. Entonces, ¿quiénes me protegen? Las prostaglandinas. ¿Y quiénes son las que me promueven? Histamina, acetilcolina. Histamina, acetilcolina, ¿no? Entonces, es importante porque esto, al causar una desregulación, pues me causa esta alteración en la interacción celular y pues da un mecanismo de alteración y proceso proinflamatorio, ¿no? Es importante ver que teníamos también la producción del bicarbonato, que también es un mecanismo de protección, ¿no?
Y existe lo que es el flujo sanguíneo, que también a la par da un mecanismo de protección, ¿no? Porque transporta lo que es la parte de oxígeno, ¿no? Y que impide digamos, la penetración de la secreción ácida, ¿no? Entonces, ¿qué marcadores son característicos para la úlcera péptica? Como hemos dicho, el Helicobacter pylori y los AINES, ¿no? Helicobacter pylori, a la par que los AINES, ¿no? Sobre todo el Helicobacter pylori libera citoquina, liposacáridos, proteínas y enzimas de fase aguda, mientras que los AINES liberan hidrógeno y pepsina, y que existe o que conlleva una cascada proinflamatoria coactivando citocinas, neutrófilos y linfocitos, y que a la par, ¿no? Causa alteración en el moco, alteración en el flujo, disminución de bicarbonato, o sea, toda la parte protectora baja, y al bajar esa parte protectora causa un daño en la mucosa y causa ulceración, ¿no? Lo mismo. Mecanismos de defensa, como hemos dicho, prostaglandina, moco, bicarbonato, y agresores, alcohol, tabaco, cigarro, ¿no? Corticoides, el Helicobacter pylori, entre otros, ¿no? Agresivos y defensivos, ¿no? Lo mismo. Entonces, existe la secreción de ácido y la úlcera duodenal, la secreción basal nocturna, ¿no? Y mecanismos, digamos, de procontrol genético, ¿no? Entonces, existe una carga ácida duodenal que me puede llevar a una metaplasia gástrica con colonización duodenal por el Helicobacter pylori, y eso me puede llevar a un mecanismo proinflamatorio a nivel duodenal que se llama la duodenitis activa, y esto me lleva a una úlcera duodenal, ¿no? Igual manera aquí, ¿qué síntomas se me puede asociar en los pacientes con el Helicobacter pylori? Muy parecido a los otros cuadros, náuseas, vómitos, ¿no? Y puede haber también cuadros de anemia. Y como complicación, ¿qué me puede llevar a una úlcera péptica? Perforación, hemos dicho, ¿qué más? Hemorragia digestiva, ¿no? Entonces, el Helicobacter pylori coloniza el antro gástrico, produce químicos, ureasa, ¿no? Digamos, de doble amonio y bicarbonato, alcaliza, ¿no? Produce atesinas, que también se llama PAP y OIAPAP, cual permite una adhesión al epitelio con factores de virulencia. Existen factores de virulencia, el CARA o el PIC, ¿no? En el cual permite una relación de daño epitelial, ¿no? E interacción con células proinflamatorias del huésped. Asimismo, lo que mencionaba, existe una alteración en lo que es la parte de la bomba hidrogenio-potasio, TPasa, con activación de un péptido de gen llamado CGRP en las neuronas sensoriales vinculadas a la somatostatina o por inhibición de la gastrina, ¿no? Esos mecanismos fisiopatológicos, ¿no? Que pueden intervenir, ¿no? Como es en el caso de hidrogeniones, colecitoquinina, alteración de las prostaglandinas, entre otros, ¿no? Igual aquí. Y miren, por ejemplo, a nivel de la endoscopía, yo puedo ver la úlcera, ¿no? A nivel izquierdo, una úlcera gástrica, y a nivel derecho puedo ver una úlcera duodenal, ¿no? De prototipo sangrante, ¿no? Entonces, causas que me pueden llevar a la úlcera péptica, muchos, si se dan cuenta es una lista gigante, ¿no? Que ya ustedes lo pueden ver en casa, ¿no? Pero es importante también ver que existen otras causas, como si bien es cierto, procesos proinflamatorios, también tenemos enfermedades como las hepatopatías o la cirrosis hepática, ¿no? Que puede llevar a una alteración de mecanismo proinflamatorio también. Algo importante semiológicamente a tomar en cuenta: la úlcera duodenal versus la úlcera gástrica. ¿Qué se caracteriza la úlcera duodenal? ¿Por qué? Porque es un dolor epigástrico quemante, ¿no? Que puede aparecer de varios minutos hasta 3 horas antes de una comida. Es periódico y rítmico, ¿no? Es un dolor que despierta al paciente en la madrugada. No sé si alguna vez se han despertado en la madrugada, ¿no? Con cierto grado de molestia, ¿no? Y que cuando comen, por eso saben, van y abren la refrigeradora, calmen, ¿no? Entonces puede ser que estén cursando con una úlcera duodenal. Y la úlcera gástrica, que es un dolor epigástrico que lo hago post ingesta. Yo como algo y me causa malestar y me causa dolor. Entonces yo le tengo que preguntar al paciente: señor, ¿usted cuando come le calma o le aumenta más el dolor? ¿No? ¿Usted cuando come le causa, cuando un periodo largo de tiempo,
y ha comido, le causa mucha molestia, mucho dolor, o siente que ya le calma cuando come, ¿no? Entonces yo puedo ahí definir si es duodenal o si es gástrico, ¿no? Entonces es importante verlo igualito, mecanismos proinflamatorios, si se asocian o no a náuseas, vómitos, y la úlcera gástrica, por ejemplo, puede producirme mucho lo que es el sangrado, las hematemesis o en este caso las melenas, mientras que la úlcera duodenal es más característico que me pueda causar una hematoquesia, ¿no? Entonces, en resumen, gástrico, duodenal, gástrico, la úlcera pélvica gástrica, edad, es característico en los pacientes adultos mayores, mientras que la duodenal es más característico en jóvenes. La localización puede ser en cualquier parte, pero es común en la parte del antro, mientras que la duodenal, como bien menciona duodeno, la primera porción del duodeno, el dolor aparece con la ingesta, como y me duele, es una úlcera gástrica. Como y me calma, es una úlcera duodenal, ¿no? Eso es importante. Relacionado ambos con el Helicobacter pylori. ¿Tienes tu dolor de barriga ahorita? ¿Qué? A ver, más fuerte. El dolor es en el epigastrio. En ambos. Entonces tú, claro, y entonces tú tienes que lograr identificar cómo, preguntando al paciente. ¿Comes, te duele o comes si te calma? Claro, ¿no? Doctora, pero podría pasar que un joven tenga úlcera gástrica no duodenal, digamos. También puede pasar, pero lo más característico es eso. Ver si ha tomado o no medicamentos, ¿no? Si ha tomado medicamentos, porque los pacientes con úlcera gástrica es muy característico que hayan tomado AINES, y entonces usted dice, gástrica, AINES, y miren la edad, 60 años, es muy característico que los adultos mayores, los famosos artrósicos, ¿no? Doctora, tengo mi artrosis de rodilla. ¿Qué estás tomando? Ibuprofeno, naproxeno, ¿no? ¿Por cuánto tiempo? Ay, doctora, voy 2 años tomando ibuprofeno. Pero ¿qué pasa? No sé, tengo un dolor abdominal, ¿no? Me han detectado que tengo una úlcera. Entonces, es importante ver eso, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un pequeño caso, Emma de 40 años, dolor abdominal en epigastrio, de un tiempo de periodo de 3 semanas de evolución, el dolor de tipo quemante. Característicamente estos pacientes con cuadro de dolor por úlcera es un dolor que le quema, ¿no? No tanto que oprime, porque ahí podría ser un dolor opresivo, yo puedo pensar en un tema cardiogénico, ¿no? Pero es un dolor, un ratito. Entonces, en cambio es un dolor que quema, ¿no? Siento que quema, incluso algunos pueden tener hasta regurgitaciones, y eso hay que preguntarle al paciente. ¿Tiene como una regurgitación, no? ¿Hay eructos, no hay eructos? Entonces, el dolor calante quemante aparece en la mañana temprano y durante la noche. No tiene relación con los esfuerzos y se calma luego de ingerir algún comprimido de omeprazol o tomar un vaso de leche, ¿no? Fría. Durante el resto del día tiene una sensación de acidez, ¿no? Por lo cual tiene que tomar, ¿no? Fuma 10 cigarrillos al día y tiene estrés, ¿no? Ese es el típico caso de todos los de acá de Lima, ¿no? El dolor, abdomen ligeramente distendido, doloroso a la palpación, en el epigastrio, ¿no? No presenta defensa ni signo de rebote. ¿Por qué preguntaría si tiene defensa o signo de rebote? ¿Cirrosis? Por cirrosis. No, estoy diciendo, ¿por qué defensa y signo de rebote? Por posible citis. No, si usted tiene una gastritis, una úlcera, Ya, lo que hemos dicho hace un rato, perforación. que no exista riesgo de perforación. Yo toco, ¡au! No, dolor distendido, ¿no? Y si es duro, puede que haya una perforación. Cuidado con eso, ¿no? Ríos y velos normales. Cuadro clínico paciente sugestivo de una enfermedad por úlcera péptica, ¿no? Si bien la infección puede ser por Helicobacter pylori, ¿no? O también por uso de antiinflamatorios, son los principales involucrados, ¿no? Importante ver el tabaco, lo que hemos dicho, que ya fume ya es un riesgo, ¿no? El estrés laboral es otro riesgo, ¿no? El mate también lo considero un factor de riesgo, pero no tanto, más es el estrés y el que fume y tome, ¿no? Le realizan una videoendoscopía digestiva alta donde ven una úlcera en la primera porción del duodeno. Y miren, duodeno, me voy otra vez, por eso yo les digo, el vaso clínico tiene que ir de acuerdo a lo que ustedes ven. Duodeno,
Acuérdense, dolor epigastrio se alivia con la gesta de alimentos, ¿no? Se alivia con la gesta de alimentos. Entonces, ¿qué dice acá? ¿Qué tomó? El vaso con leche, ¿no? El cual le calmó tomando el vaso con leche, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, ustedes están en su CERU, le van a pedir una endoscopía al paciente, están por Guyunguyo, Chuchunchuyo, ¿no? No van a poder pedir una endoscopía, y menos una colonoscopía, ¿no? Licenciada, un examen de ese, ¿qué? Nosotros acá ni siquiera tenemos un laboratorio, ¿no? Entonces ahí viene su clínica, ahí viene su examen físico, ahí viene su anamnesis, ¿no? Entonces es importante que ustedes tomen en cuenta estos datos. Entonces, signos y síntomas de complicación por una úlcera péptica, pero ustedes han dicho, sangrado, emesis, melena, el paciente que ya viene con taquicardia y hipertensión, dolor abdominal. Ojo, paciente que viene taquicardia, hipotenso, pálido, adulto mayor, frágil, 70 años, que no hable nada, que no ha hecho fiebre, que ingresa a shock trauma. ¿Qué le pediría yo al interno que haga? No me digan gasometría porque estoy hablando de examen físico, más allá de examinarlo. Signo rebote. No, más allá de examinarlo, más allá de ver palpación, percusión y todo eso. ¿Ah? Preguntarle. El paciente no habla, tiene demencia senil, Parkinson y Alzheimer. 3 en 1. Y no tiene familiares. Lo trae el policía de la municipalidad de Ate, ya está. Lo despacha el móvil, ¿no? El estado neurológico, ¿qué más? No, está pálido, hipotenso, taquicárdico. Le evalúo, aparentemente, cestópicamente biocardiorrítmicos, ¿no? Taquicárdicos, vasoplios, abdomen blando, depresible, pero cuando uno lo toca, dolor en la zona del epigastrio con cierto quejido, ¿no? O pensar en una hemorragia digestiva. ¿Y qué haría yo para determinar la hemorragia digestiva? Yo le hago así a los presidentes de los internos. Y esto es tacto rectal, ¿ya? ¿Por qué digo esto? Porque no sé por qué el 80% de internos y residentes no quieren hacer tacto rectal, ¿no? Es importante hacerle tacto rectal. Le digo, ¿está acá el paciente? Sí, doctor, ¿todo está bien? ¿No? Y no le han hecho tacto rectal. Ni siquiera se atreven, con eso les digo, a bajarle por último el pantalón al paciente mientras que llega la emergencia. O esperan al enfermero o a la técnica para que recién les baje el pantalón, ¿no? Y ellos estando ahí no pueden bajar el pantalón 1 minuto, que eso no demora ni 25 segundos bajar el pantalón. Y le bajan el pantalón o abren el pañal, todo lleno de melena, ¿no? Entonces es importante, ¿no? O simplemente no hay melena y le haces el tacto y le cubre la melena. Entonces es importante por eso ver al paciente todo. Yo examino todo y luego de examinar todo ya veo si es cardíaco, no es cardíaco, si es digestivo, no es digestivo, si es respiratorio, pero no, examinar al paciente. Ver signos de perforación, dolor en epigastrio, puede presentar incluso abdomen tabla, rigidez, taquicardia, hipotenso, también muy parecido, o cuadros obstructivos, que venga el paciente por vómitos continuos, incluso hasta verdosos, ¿no? Y hay que pensar que puede ser por una obstrucción. Acuérdense, vómitos, hematemesis, ¿no? O hematoquesia, o puede presentar varices esofágicas, si son pacientes van a presentar cirrosis hepática, melenas, ¿no? Igualmente, ver si hay hematoquesia, ¿no? Vienen las deposiciones con algunos ramos sanguinolentos, rojizos, o si es melena, ¿no? El famoso, ese es en brea, ¿no? Como brea, ¿no? ¿Cómo yo puedo determinar la perforación gástrica también? Con el signo de Jover. ¿Qué es característica el signo de Jover? Pregunta de NAN 2019, si no me equivoco, ¿no? Hay desaparición de la matidez hepática. Acuérdense que siempre cuando hago el examen de la perfusión existe la matidez hepática. Cuando se pierde esta matidez hepática, me va a dar este signo de Jover, ¿no? O también llamado signo de Popper, que es el famoso neumoperitoneo. ¿Y qué se caracteriza? Por desaparición de la matidez hepática, la perfusión, ¿no? Lo cual indica un timpanismo. Y hay aire libre en la cavidad peritoneal, lo cual indica una perforación de víscera hueca, ¿ok? No todo cuadro
cuadro, digamos, de perforación de víscera hueca, yo voy a pensar que es por la vesícula, porque no sé por qué todo el mundo piensa que necesariamente es la vesícula, ¿no? Y no es así, ¿no? Entonces hay que ver el signo de neumoperitoneo. Cuando yo hago exámenes para determinar una úlcera péptica, hago una radiografía también, ¿no? ¿Y qué caracteriza la radiografía? La radiografía varitada, ¿qué es característico? ¿Qué signo? De cráter. Signo de cráter, ¿no? Signo como si fuera una manzana tipo mordida, ¿no? Exacto. Y tomo biopsias, ¿no? Biopsias, no se olviden, para determinar la granulación, ver si es regular o granular, ver si es color de pilonio o no. Exploración física, no olvidar, taquicardia, hipotensión, deshidratación severa, ¿no? Vómito con sangre, hemorragia digestiva, si hay un abdomen tenso en tabla, perforación, o si hay un chapoteo, ¿no? O los ruidos hidroaéreos aumentados, alterados, se puede pensar en una obstrucción, ¿no? Complicaciones, la hemorragia, la perforación o obstrucción, ¿no? Que puede ser con vómitos persistentes. Importante, lo mismo que hemos mencionado, ver si existe un riesgo o no de perforación, ¿no? Existen métodos de detección también para el Helicobacter pylori, como es la ureasia rápida, aquí no me voy a adentrar mucho, detección de urea en aliento, antigenesis, etc. Criterios endoscópicos de malignidad y benignidad de la úlcera péptica: pliegues redondeados en el nicho ulceroso, un cráter plano o exudativo, ¿no? O malignidad, que ya sean los pliegues de prototipo irregular, los márgenes sean más ulcerosos, más irregulares, y incluso hay una pequeña masa con protrusión, ¿no? Medicamentos, bimotor, meronidazol, algunos dan incluso hasta antibióticos, tetracyclina, amoxicilina, todo para el Helicobacter pylori. Igualmente yo tengo que ver, ¿no?, si es el Helicobacter pylori positivo o negativo, y de acuerdo a eso le doy un tratamiento erradicador, ¿no? Por otro lado, yo tengo que ver si hay hemorragia digestiva o no, y de acuerdo a eso yo voy a indicar el tratamiento, ¿no? Y eso ahorita lo voy a mencionar ya para ir terminando. Esos son videos que los pueden ustedes ver en casa, ¿no? Y por último vamos a ver un poco la hemorragia digestiva, ya para terminar. Existe la hemorragia digestiva, que es el sangrado, ¿no?, que se asocia sobre todo por estos cuadros, como es en el caso de la úlcera péptica, ¿no? Puede ser varicial o no varicial, ¿no? Y la hemorragia digestiva no solamente incluye que sea por una úlcera péptica, como hemos mencionado, existen los pacientes con cuadros de cirrosis hepática, ¿no?, que pueden tener ahí alteraciones o varices, ¿no? Entonces, sangrado varicial, inicio súbito, puede parecer un cuadro de matemesis, rojo brillante, que puede cursar con melena o no suele ir mucho con dolor, pero puede ser una hemorragia severa. Y no varicial, que puede ser no muy súbito, paulatino, pero también igual hay hematemesis, algunos compuestos de café, ¿no? Y la hemorragia suele ser leve o moderada. Entonces, hemorragia digestiva alta, ¿no?, que se caracteriza porque está cerca al ángulo de Treitz, quiere decir esófago, estómago y duodeno, y baja cuando está ya más distal del ángulo de Treitz, ¿no?, que ya sobrepasa más allá de la zona duodenal. Entonces, es importante conocer ciertos datos, digamos, clínicos en los pacientes, porque eso lo van a ver cuando ustedes vayan a hacer sus prácticas. El paciente que vino con hematemesis, y uno dice, ¿qué? ¿Pero qué es hematemesis? ¿Qué es melena? ¿Qué es hematoquesis? Tienen que conocer. Hematemesis, sangre expulsada por la boca, ¿no?, como un vómito rojizo, brillante, que puede ser marrón oscuro, ¿no?, e incluso un poquito negro. Melena, que es la expulsión de las heces, que muchos lo conocen, ¿no?, oscuro, ¿no?, como tipo brea, medio pastoso, ¿no? Hematoquesia, que expulso por la parte rectal, una sangre fresca con algunos rasgos sanguinolentos como coágulos. Rectorragia, que puedo tener las deposiciones con sangre, pero ojo, a diferencia de la hematoquesia, en la rectorragia las deposiciones son mucho más consistentes y más duras. Y hay rasgos sanguinolentos, no es tanto como coágulos, sino como rasguitos, ¿no? Muy rasguitos, como gusanitos, rasgos sanguinolentos. Le hago una palpación ahí en esa zona de la parte rectal y a veces incluso hay hemorroides, ¿no? Entonces yo le tengo que pedir un examen que también es importante cuando quiero descartar una hemorragia digestiva. ¿Qué le pido? ¿Qué le pido a un paciente para descartar una hemorragia digestiva que no sea una colonoscopía o endoscopía? ¿Ecografía? No, en las heces. Está en la diapositiva. ¿La?
sangre oculta hemesis, ¿no? Entonces, importante diferenciar hemorragia digestiva alta versus baja. Alta, melena, hematemesis, y baja, es más característico, las rectorragias, ¿no? Fluidos intestinales en las altas pueden estar aumentados, mientras en la baja suelen ser normales, y es importante ver la concentración de la urea creatinina, ¿no? Porque si está alto, mayor a 30, yo puedo pensar que es una hemorragia digestiva alta, ¿no? Versus la baja. ¿Quiénes me pueden llevar una hemorragia digestiva alta? Lo que hemos dicho, las úlceras pépticas, ¿no? Los cuadros esofágicos en los pacientes con cirrosis, la Major-Weiss. Major-Weiss, ¿qué es Major-Weiss? ¿En qué pacientes puedo ver pacientes, digamos, con Major-Weiss? ¿Qué pacientes? Yo puedo de acá dar puedo dar un 20%, bueno, de acá no, ustedes no, yo sé que ustedes son tranquilos, pero si me voy a otra universidad donde sé que son terribles, un 20% puede tener un Major-Weiss. Ah, ¿por alcohol? Alcohol, ¿no? Que me lleva a alteración de cambio epitelial y el paciente puede presentar bastante, ¿no? Hemorragias por prototipo, digamos, portales, ¿no? Como hemos dicho, los pacientes con cuadro de hipertensión portal, cirrosis o malignidades, ¿no? Y es importante que yo en estos pacientes, más allá, no sé por qué, ahí viene otra cosa, no sé por qué en los pacientes con hemorragia digestiva, cuando le digo a los doctores, le digo, hagan el control, ¿no? A las 6, 8 horas sobre todo, les piden todo el hemograma completo. Pero yo no quiero solamente ver el hemograma completo, a mí me interesa ver el hematocrito, ver si hay un descenso del hematocrito, ¿no? Entonces, claro, yo veo si 24 a 48 horas, ¿no? Con el hematocrito y ver si se ha descendido, porque veo, de acuerdo a eso, si la hemorragia sigue siendo activa, ¿no? Que por otro lado, datos importantes en el examen físico, ver que no haya la presión que caiga, ¿no? La presión arterial. Y acuérdense, la presión arterial media, ¿cuánto tiene que estar? 80. Mayor a 60, ¿no? Si es menor, entonces el paciente puede estar con una hipotensión, hay alteración ahí de la hipotensión. Si el paciente presenta una taquicardia, ¿no? O signos de shock en el paciente, ¿no? La presión, la frecuencia cardíaca, la presión respiratoria, el trastorno sensorio, entre otros. ¿Qué diagnósticos diferenciales puedo hacer en la hemorragia digestiva? Que muchas veces se confunde, ojo. Paciente que me presenta aparentemente vómitos rojizos. ¿Qué diagnóstico diferencial puedo hacer? Te dice el doctor, yo he venido porque he presentado, he eliminado sangre rojiza. Beterraga. Lo diferencio con hemoptisis. ¿Yo cómo le puedo diferenciar? Entonces, ¿qué le preguntas? ¿Fue al toser o fue como un vómito? ¿Usted sintió, le vino como vómito y dolor en arriba, o es como que usted tosió? Entonces, eso es importante, porque hemos tenido pacientes que los han mandado a endoscopía digestiva y habían sido hemoptisis. Y encima tuberculosis, ¿no? Y la chancada del residente nuevamente de parte de gastro, ¿no? Y bien chancado. Y todo por no preguntar anamnesis, ¿no? Por no estar ahí al pendiente. Por otro lado, otros prototipos de sangrado que también me pueden causar algunas alteraciones nasofaríngeas, ¿no? Alteraciones nasofaríngeas causar un prototipo de sangrado por vía bucal y no necesariamente es una hemorragia digestiva. O aquellos pacientes que hayan, digamos, consumido algún prototipo de alcohol, ¿no? Anol, metanol o ácido muriático, por ejemplo, y me vienen con sangrados y hemorragias, pero no necesariamente es por una hemorragia digestiva por una úlcera, sino que puede ser por un cuadro de esofagitis, ¿no? Con cierto grado incluso hasta de lesión en esa zona, ¿no? Exacto. O aquello, lo típico que también viene a emergencia, aquellos pacientes que vienen por cierto grado de dolor abdominal y que les indicaron en alguna farmacia el famoso bismutol, ¿no? Y que a veces vienen por presentar en posiciones oscuras. Doctor, hay que presentar en posiciones oscuras, ¿no? Es una melena. Y había tomado bismutol, ¿no? O también lo que dijo su compañera, los que consumen beterraga, ¿no? Beterraga. Ajá. Remolacha, beterraga.
Entonces yo todas estas cosas tengo que preguntarle a los pacientes, ¿no? Sospecha, antecedentes, toma medicación, no toma medicación, etcétera, ¿no? Causa de hemorragia digestiva, hemos dicho, úlcera péptica, varices esofágicas, mayoritis, ¿no? Neoplasias también, las neoplasias, alteraciones o malformaciones arteriovenosas, esofagitis, ¿no? Lesión de Delafoy. ¿Qué es la lesión de Delafoy? Me suena a tabaco. Es una malformación vascular, ¿no? También se da a nivel gástrico, que puede causarme, sobre todo a nivel gástrico esofágico también, que me puede causar sangrado, ¿no? Sangrado. De igual manera, sobre los años lo pueden ver en casa. Alteraciones de la bulimia que tengo que ver en el paciente, la frecuencia arterial, la presión, ¿no? El estado de conciencia, y tomarle la presión sentado y parado y ver las diferencias de las presiones, porque con eso yo puedo determinar si el paciente está o no en hipotensión ortostática, ¿no? Ejemplo aquí, el paciente de 67 años que ingresa, ¿no? Porque lo encuentran, ¿no? Digamos, su hijo lo encontró en el suelo, con ropa manchada con vómito con sangre, lo recibe pálido, somnoliento, presión baja, frecuencia cardíaca alta, respiratoria también, pero saturado establemente, ¿no? Descompensado, le ingresan el examen laboratorio, le ponen el suelo, todo y lo envían para una endoscopía, ¿no? Por el sangrado, vómito con sangre, ¿no? Le ponen, digamos, le encuentran en estado de shock con trastorno sensorico, con mala perfusión, ¿no? Los reaniman, ¿no? Con líquidos, ¿no? Endovenosos, etcétera. Le hacen un interrogatorio y le preguntan si usó o no AINES, ¿no? Porque al hijo se le debería preguntar por el uso de AINES, si ha tomado un tratamiento anticoagulante. También es importante eso, porque no toda hemorragia que aparentemente sea digestiva puede ser por, como les digo, una úlcera o una alteración, digamos, vascular, ¿no? Etcétera. Sino que también, si es un paciente, por ejemplo, fibrilador, ¿no? Si tiene una fibrilación auricular y toma anticoagulantes, y si ese sangrado es producto de la sobreanticoagulación, claro, ¿no? Entonces hay que preguntar. Por eso se pregunta la anamnesis, insisto, ¿no? Paciente, si es paciente renal, ¿no? Si es hepático, ¿no? Por las varices que pueda presentar, si tiene antecedente ya de cáncer o no, familiares con cáncer, alcohol, etcétera, ¿no? Presenta un paciente de hemorragia digestiva, hay que investigar estigmas de coagulopatías, también ver si no tiene hematomas, ¿no? Si no tiene hematomas por alteración del trastorno de la coagulación, ¿no? Si no tiene las famosas arañas vasculares, ¿no? Las famosas arañas que la primera vez creo que se los mostré, ¿no? O no presenta circulación colateral, pensando que el paciente puede hacer una hepatopatía, ¿no? Una cirrosis, etcétera, ¿no? Importante también, existe una estratificación, eso es solamente para su conocimiento, eso es para su conocimiento, este es de un paper del 2022, ahora último, donde ahora usan lo que es la escala de Glasgow-Bachelot para la estrategia de la hemorragia digestiva alta, en el cual toma como prioridad la presión arterial, la urea, que es importante, la hemoglobina, tanto en varones y en mujeres, y la frecuencia cardíaca. De acuerdo a esa escala, ¿no? De Glasgow-Bachelot, yo puedo determinar si el paciente ya necesita de manera urgente una endoscopía o no la necesita. ¿Ok? Entonces es importante, por eso ahora actualmente están usando esta escala, ¿no? Existe también la clasificación de Rockall, ¿no? En el cual también toma en cuenta parámetros como la presión arterial, comorbilidades asociadas, antecedentes de diagnósticos endoscópicos, ¿no? O signos endoscópicos de sangrado. Y de acuerdo a eso veo la prioridad. Es una escala pero no tan determinante, ¿no? Y veo la comorbilidad, el estado hemodinámico del paciente, la edad, ¿no? Si el criterio de malignidad o no. Por otro lado hay otro score, que es el score de AN65, donde ya tomo en cuenta otros parámetros, la albúmina, el INR, el estado mental, la presión. Si se dan cuenta, en todas las escalas casi toman mucho en cuenta la presión arterial y la edad también. Y de acuerdo a eso veo los criterios de mortalidad, ¿no? Entonces, ¿qué es importante en nuestros pacientes? Ver el estado de coagulación, la analítica, la hemoglobina, el famoso hematocrito, ¿no? Ver los antecedentes de importancia, ver si hay estigmas hepáticos o no, el tacto rectal siempre, ¿no? No se guíen por lo que diga el paciente, ¿no?
yo digo, el paciente dice, tengo melena, ya al día siguiente ya le hicieron su interconsulta gastro, ya le han dado pase para la tarde para una endoscopía, ¿no? Y cuando le has hecho tanto metal, no doctora, pero él dice que es melena. Y termina siendo hemorroide, te lo juro, ¿no? Hemorroide, ¿no? Y lo regresa gastro, ¿no? Al paciente, no endoscopía, no amerita endoscopía, se evidencia hemorroides, ¿no? Y externas todavía, ¿no? Entonces, después, ¿por qué nos castiga? ¿Por qué se enoja, doctora? ¿No? Entonces, esto es importante, ¿no? Entonces, miren, los datos, los confirmatorios de la analítica, ¿no? La escala, que les digo última, que se está considerando aún más de importancia, la escala de Gallagher-Bashor, y de acuerdo a ver si tiene criterios o no para hacer o no endoscopía. Ahora ya no todo pasa para endoscopía, no todo pasa para endoscopía. ¿Ok? Entonces, adicional a las endoscopías, no se olviden que si yo tengo un paciente, 80 años, que viene una hemorragia digestiva, más allá de que pensar que puede ser una hepatopatía, siempre acuérdense de los abuelitos, descartar que no tengo un tema onco. Lógico. Entonces, a la par que también le voy a pedir, no digo a la par que diga a la par ese mismo día le van a hacer todo, ¿no? Pero al menos pedirle también una tomografía, ¿no? Ya vamos terminando, 78 años, tabaco, cigarro, ¿no? Cuadro de 2 meses de astenia, dinamia, pérdida de peso. Dolor en el epigastrio, aparece luego de la ingesta de alimentos. Si es luego de la ingesta de alimentos, ¿qué es? Duodenal, ¿no? Refiere que le diagnosticaron anemia, ¿no? Y que de cierta manera consumió hierro bioral. Hace 15 días materia fecal oscura, ¿no? Aparentemente signos vitales normales, sin taquicardia, normotenso, hay palidez y hay una cierta tensión superficial y dolor en el epigastrio. Chicos, no estoy terminando, por favor, ya. Yo sé que ya están agotados, pero tenemos que terminar. Entonces, ¿qué es importante en estos pacientes? Ver la materia fecal, ver el tipo de dolor que presenta, ver los antecedentes de importancia, estaban tabaco, tabaquismo y la edad, que es importante, que ya lo han visto en los scores, que es importante ver la edad, ¿no? Ver si existe o no un tema de neoplasia gastrointestinal, como lo hemos mencionado, que pueda conllevar a una hemorragia digestiva. Entonces, en estos pacientes, ¿qué le haría? De cierta manera, su endoscopía, ver si las deposiciones realmente son negras o no, ¿no? O si ha sido por el consumo de algún medicamento, sea hierro o el bismutol, ¿no? Y por ese motivo le hago una endoscopía y a la par pido capaz una tomografía si es que lo amerita el paciente, ¿no? No toda hemorragia digestiva alta de 78 años lo voy a hacer obligatoriamente a todos los abuelitos una tomografía. Yo tengo que valorar, ¿no? Tiene antecedentes familiares con neoplasia, he tenido baja de peso el señor, ¿qué cofactores me está llevando? Que puede ser también una anemia. De igual manera, esto es importante porque suele ser pregunta de toda la vida, hasta el día de hoy. Y en rotación de gastro también. Existe una clasificación, ¿no? Para la hemorragia digestiva, que puede ser activo, reciente o sin sangrado. Tipo 1A, el jet o a chorro. El tipo 1B, que es el famoso INAPA o famoso babeante. El tipo cuando es activo, ¿no? Por eso es a chorro, o bien es como baba, ¿no? O bien es reciente, es decir, que está ganando un poquitito. Que clasifica en 2A, 2B y 2C. 2A, cuando se ve un vaso visible, que no está muy sangrante. El 2B, cuando es un coágulo rojito medio adherido. O el 2C, que es un coágulo ulceroso, pero todavía sigue siendo hepático. Y el 3, que es el famoso de lesión limpia o asilimpia sin, ¿no? Entonces, miren, aquí en esta última gráfica podemos ver aquí, ¿no? Flores tipo jet, ¿no? Si se dan cuenta, pues caiga como si fuera una catarata. Empieza a sangrar y no para, ¿no? O en capa, ¿no? En el caso del 1B, capa, ¿no? Como variante, ¿no? O el Forest 2C, que es medio visible, ¿no? Vaso visible. O el 2B, que es como un coágulo adherido, como en este caso, ¿no? Coágulo adherido. O el tipo 2C, que se ve como ya una mancha media visible, pero todavía ahí hay un pequeño coágulo. Y el tipo 3, si se dan cuenta, lo blanquito, ¿no? Una úlcera y una base limpia, ¿no? ¿Cuál es el que tiene mayor riesgo de resangrado o de mayor complicación? ¿El tipo 3 o el tipo 1? Tipo 1, ¿no? El tipo 1 es el que tiene mayor riesgo de sangrado, ¿no?
Entonces, si le hacen a un paciente una endoscopía y le dice, doctor tal, tiene la endoscopía, salió el resultado con un Forres 3. Ah, ya su coágulo herido, ya pasó el tiempo, posiblemente ya le dé una alta pronta, ¿no? Pero tengo que igual controlarlo en un periodo de tiempo de menos de 3 meses para ver que no haya algún otro criterio de riesgo. Pero si es un tipo 2A, ¿Puede resangrar? no puede tener riesgo de resangrar. O sea, los dos hay que tener igual cuidado. Hay que valorar unos días y ver que eso no resangre o no se vuelva un A, ¿no? Importante, ya para ir finalizando, el estado hemodinámico, como hemos mencionado, la historia clínica, que es importante, ¿no? Valorar, la lesión de acuerdo al tipo de hemorragia digestiva, de acuerdo a la escala de Forres, ¿no? Valorar si requiere o no endoscopía, después de acuerdo a la escala de Lasbo-Barlow, determinar si requiere o no medicamentos o bomba de protones o no, ¿no? Si es una endoscopía precoz o no, ¿no? Y ver el criterio de endoscopía o control reendoscópico si es que hay riesgo de resangrado, ¿no? Igualmente aquí, ¿no? Si es una hemorragia masiva, por ejemplo, colocan lo que es un balón o una prótesis o un tipo clips, ¿no? Si es una recidiva precoz, incluso logran hacer una segunda endoscopía, ¿no? Si hay un control de hemorragia, pero hay cofactores de patopatía, hay que ver si no hay riesgo de un childbirth, ¿no? Y que el paciente requiere algún otro tipo de tratamiento. La hemorragia digestiva alta, no olvidar, que es por más que todo pacientes de 65 años o más, se caracteriza más que todo por angioplastías o divertículos, ¿no? De igual manera que hay un caso clínico, ¿no? A grosso modo, en el cual ya lo pueden ver ustedes por acá, porque ya estamos terminando. En la etiología de la hemorragia digestiva, no se olviden divertículos, angiodisplasias, isquemias, hemorroides, ¿no? Polipectomías, ¿no? Neoplasias, ¿no? Es más crónico a diferencia de la hemorragia digestiva alta, ¿no? Entonces, sangre fresca, más que todo a nivel anal, con cierto grado de rectorragia, ¿no? Sobre todo a nivel de colon derecho, ¿no? Y que no es tanto de mucha cuantía, si se dan cuenta, por eso es más crónico, ¿no? La hemorragia digestiva baja. Importante ver, por ejemplo, si hay lesiones vasculares, ¿no? Angiodisplasia, como se muestra en la imagen, ¿no? O si es una hemorragia por pospolipectomía que le hayan hecho, o tumores colorectales, ¿no? Importante en las hemorragias digestivas bajas, hacer las colonoscopías. O sea, si el paciente me presenta un cuadro de hemorragia digestiva y a la endoscopía es negativa, yo tendría que hacerle una colonoscopía para ver si el paciente no tenga un sangrado por ese lado o no tenga una masa o no tenga un tumor, ya que la mayoría de masas, como dice la doctora López, la mayoría son de causa baja, ¿no? Maligna. Ajá, maligna más que todo, ¿no? Por otro lado, hay que ver, ¿no? Hacerle la colonoscopía, ¿no? Ver si es autolimitado o no, ver si necesita algún otro estudio, angiotac o no, o una valoración incluso quirúrgica, ¿no? Por ejemplo, 28 años de posesión de sangre, ¿no? Con defecación con heces duras, con dolor, ¿no? Dolor en la región anal, aparentemente todo negativo, ¿no? Y qué importante, que encuentran que hay hemorroides, ¿no? Muy parecido a lo que les he explicado. Entonces,